Sigue el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez a pesar de las múltiples jugaditas que ha realizado su defensa y también el hoy acusado, el expresidente Uribe. Sigue este juicio por los 3 presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos, y que efectivamente, a pesar de esas jugaditas y de esas maniobras, pues en efecto Álvaro Uribe Vélez sigue allí sentado en el banquillo de los acusados, escuchando pero además huyendo de esos testimonios que durante estos últimos días, durante estos más de 20 días, han dado lugar allí en medio de este juicio. Testimonios y testigos bastante importantes, como los que incluso se dieron en los últimos días, específicamente hablando del ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, quien dio declaraciones bastante estremecedoras que siguen comprometiendo a Álvaro Uribe Vélez con su presunta participación o incluso su presunto apoyo en los grupos paramilitares de nuestro país. Según incluso lo manifestó este ex paramilitar, pues indicó que estos ex paramilitares o que los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia ayudaron a impulsar la campaña de Álvaro Uribe Vélez cuando este se iba a lanzar a la presidencia tanto en primera como en segunda vuelta. Bastantes declaraciones siguen comprometiendo no solamente a Álvaro Uribe Vélez, porque además han resonado nombres bastante importantes que además pues hacen alarde de que son uribistas, que son bastante cercanos a Uribe, pero que adicionalmente juegan también un papel muy importante dentro del Centro Democrático. Y una de esas personas es Abelardo de la Espriella, quien en repetidas oportunidades ha estado nombrado y también presuntamente vinculado a todo este tema que hoy tiene sentado a Álvaro Uribe Vélez en el banquillo de los acusados. Ya les voy a contar a ustedes qué fue lo que sucedió con Abelardo de la Espriella, por qué su nombre resonó en este juicio y que pues de eso no han hablado en lo absoluto los medios tradicionales de comunicación. Adicionalmente, pues no es de extrañarnos que incluso haya una campaña en los medios tradicionales para hacerle ver a los ciudadanos que supuestamente Álvaro Uribe Vélez está ganando el juicio, o que incluso los colombianos crean que él es inocente, cuando en realidad pues no es así. Antes de irnos para allá, como siempre, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, el botón de suscripción lo encuentran aquí abajito de este video. Recuerden ustedes que con su suscripción, que con su like, que ustedes compartiendo este video nos ayudan a llegarle a muchas más personas que posiblemente le estén creyendo a los medios tradicionales de comunicación, y que es información que por supuesto necesitan saber todos los colombianos para que sepan quiénes no pueden volver en el año 2026, porque recordemos que este 2025 es un año preelectoral y que por supuesto están buscando a como dé lugar que una persona en cuerpo ajeno resucite, podríamos decirlo de alguna manera, todo este ejercicio político que ha llevado a cabo Álvaro Uribe Vélez. Pues bueno, recientemente, el Partido del Centro Democrático publicó esta imagen o realizó esta publicación que ustedes están viendo allí a través de la pantalla. Esta imagen decía numeral garantías para Uribe y lo publicó principalmente allí el Partido del Centro Democrático a través de todas sus redes sociales. Sin embargo, pues los usuarios a través de las redes sociales no tardaron en mencionar que en efecto el Partido del Centro Democrático como que de alguna u otra manera acepta lo que es Álvaro Uribe Vélez. Vean ustedes lo que publicó este usuario. A los creativos de la secta política Centro Democrático los traiciona el subconsciente y nos regala esta campaña para redes. Para Uribe, numeral para Uribe, muy de acuerdo con su mensaje. Gracias por reafirmarlo y recordárselo al país. En efecto, para Uribe, todos sabemos a qué hace referencia, e incluso esto pues se convirtió en tendencia a través de las redes sociales, que el Partido del Centro Democrático no tuvo otra opción que eliminar la publicación, porque claramente pues su campaña les falló, les salió mal. Los colombianos no olvidan y queda completamente claro, ellos con sus juegos allí de palabras creen que por supuesto los colombianos no tienen memoria, que no recuerdan lo que sucedió en medio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que adicionalmente en medio de este juicio se ha nombrado en repetidas oportunidades que Álvaro Uribe Vélez presuntamente fue el creador, el fundador del Bloque Metro, pero no solamente eso, sino que su hacienda, la hacienda Las Guacharacas, era utilizada para reuniones con paramilitares presuntamente, o incluso se hablaba también que a través de esa misma hacienda se instalaban válvulas para robar gasolina y que a través de estas se financiaran grupos paramilitares. Pero eso no lo
lo dicen los medios tradicionales. Los medios tradicionales están empeñados en lavarle la cara a Álvaro Uribe Vélez y adicionalmente pues a través de las personas que hacen parte del Partido del Centro Democrático, que apoyan a Uribe, que hacen parte de la derecha, pues replican esas mentiras de los medios tradicionales como esta que ustedes están viendo en pantalla. La FM, ese medio amarillista completamente, que desde que estaba Luis Carlos Vélez, pues demostraron completamente de qué lado estaban, de la derecha de este país, publicaron recientemente este artículo que dice: abogado de Uribe asegura que Colombia ha reconocido su inocencia. Abro comillas, no hay una sola prueba, supuestamente no hay ni una sola prueba en contra de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que los testimonios que se han dado en estos últimos días por medio de estos exparamilitares que han rendido sus testimonios, que han rendido sus versiones, entonces pues no son pruebas de que en efecto Álvaro Uribe Vélez posiblemente se haya hallado culpable en medio de este juicio en su contra por soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Margarita Restrepo pues pertenece al Partido del Centro Democrático y claramente tenían que replicar y repostear esta nota publicada por la FM. Sin embargo, observen ustedes lo que dice Miguel Ángel del Río a través de su cuenta de X, con lo que concuerdo perfectamente, y él escribió: la estrategia de Uribe frente a su juicio es deliberada, crear el falso relato que va ganando para lograr su ambición sinuosa. De ser absuelto, dirá que tenía razón sobre un supuesto montaje, y de ser condenado, advertirá a la jueza, a pesar de lo anterior, que no le dio garantías. Y además, pues en efecto, esto que menciona aquí el abogado Miguel Ángel del Río, que además pues es abogado de las víctimas también en medio de este caso, pues es lo que han repetido en reiteradas oportunidades la defensa de Uribe y también él, que supuestamente no tienen garantías, y de ahí pues además nació su campaña, ¿no? Garantías para Uribe. Para Uribe, es lo que ellos dicen, garantías para el expresidente, que no ha tenido garantías, que no ha tenido en este caso un debido proceso, que no hay imparcialidad, porque eso es lo que le han querido vender no solamente a los colombianos, sino también a través de la prensa colombiana. Y además, vean ustedes lo que dice aquí el pasquín de la revista Semana. Resulta que ahora pasan a defender a exparamilitares, como lo que sucedió con este testigo que también estaba rindiendo allí su versión. Vean lo que ellos escriben. Exparamilitar rompió en llanto al recordar las amenazas y presiones que ha recibido por no declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vean esto rápidamente. Por lo que en las casas de los sapos de Uribe, sapos de Cepeda. ¿Usted ha tenido ese tipo de reproche de parte de quién? Compañero. Y en cuanto a la, digamos, la oficialidad, la estructura del INPEC y de las cárceles, ¿usted ha sentido algún tipo de presión o de desfavorabilidad en sus condiciones? Aquí otras personas se han quejado y han dicho... Perdón, doctor. No, que otros se quejen, objeción, su señoría. Retiro la pregunta, señor. Tiene razón. Usted nos dijo, usted le dijo a la fiscal, le dijo, usted dijo, yo nunca he pedido ningún traslado. La pregunta es, y tranquilo. No, está llorando. No, déjalo. No, él está ahí. Está llorando. Está llorando, dice Lombana. ¿Quiere un receso de un minuto, señor Guzmán? Sí, doctor, decretemos un receso para que el señor descanse. 10 minuticos, son las 4:37, continuamos. Al igual que Lombana, aparece la revista Semana preocupadísimos porque este ex paramilitar que estaba declarando además a favor de Álvaro Uribe Vélez supuestamente rompió en llanto. Pero lo que no mencionó la revista Semana, lo que no mencionó la FM es esto. Vean esto.
Pablo Hernán Sierra, ex jefe paramilitar. Abro comillas, le iban a recoger 10.000 millones a unos magistrados para que pasara la sedición por medio de Abelardo de la Espriella. Así o más claro es cómo funciona la mafia uribista, se pregunta aquí el usuario Duda. Yo quiero que ustedes escuchen el momento justo en el que, en efecto, este ex paramilitar, Pablo Hernán Sierra, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, menciona a Abelardo de la Espriella. Mención que no ha salido en ningún medio tradicional de comunicación, porque pues ya sabemos de qué lado están, ya sabemos de qué lado está la FM, el Pasquín de la revista Semana, Blue Radio, Caracol, RCN y todos esos medios que durante todo este juicio que se está dando en contra de Uribe han hablado o han mostrado solamente los apartes cuando en este caso se quiere inculpar al senador Iván Cepeda o cuando hacen ver como una víctima a Álvaro Uribe. Aquí Juan Camilo escribió: abogado uribista Abelardo de la Espriella contra las cuerdas. Mi lengua va a transmitir y va a decir que por medio del abogado Abelardo de la Espriella le iban a recoger 20.000 millones de pesos a unos magistrados de la Corte Constitucional para que pasara la sedición, para que la declararan exequible, confiesa el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra. Abelardo de la Espriella ya ha sido en repetidas oportunidades nombrado, lo han a él allí pues presuntamente involucrado en todo este tema, pero este tema en especial no ha sido mencionado, en donde al parecer este uribista, que pertenece también al Partido del Centro Democrático, que además a través de sus redes, a través de entrevistas, ha querido impulsar que supuestamente Álvaro Uribe Vélez se lance como vicepresidente dependiendo de la persona que llegue a quedar como candidato de la derecha. Ese hombre al parecer incurrió también en soborno. Vean esto. ¿Usted sabe qué le contestó esa jurisdicción especial al alemán y por qué al alemán sí y a usted no? Objeción, su señoría, no es directo y está pidiendo información de una tercera persona. ¿Hay lugar a la objeción para que la reformule el señor defensor? Usted dice que el alemán sí se desmovilizó y que usted no, y que el aspecto esencial o fundamental por el cual se dio esa circunstancia es porque la Corte Constitucional saca una inexequibilidad sobre el delito de sedición. Pregunto, ¿qué tenía que ver o qué juicio de reproche le hace usted por qué plantea usted como una especie de reproche al gobierno y al negociador de paz o yo entendí mal, señor Sierra? No, yo lo único que estoy reprochando fue el fallo de la Corte Constitucional. A ellos les cabe responsabilidad del rearme de este país, jurídica y política, a la Corte Constitucional. ¿Y por qué cree usted que la Corte Constitucional hizo eso, señor Sierra? ¿Qué conoce usted a ese respecto? Pues hay dos cosas. Hay una que es que fue lo que siempre se escuchó en los pasillos de la Casa de Villa Esperanza. Ahora aquí, para que no me denuncie, le voy a decir esta. Mi lengua transmite lo que escucharon mis oídos, no lo estoy diciendo yo. Es mi lengua la que transmite lo que escucharon mis oídos. Mi lengua va a transmitir y va a decir que por medio del abogado Abelardo de la Espriella le iban a recoger 10.000 millones de pesos a unos magistrados de la Corte Constitucional para que pasara la sedición, para que la declararan exequible. Y resulta que esa plata no la recogieron, de eso a mí no me consta. Yo no puedo, lo estoy diciendo que lo escuché porque yo andaba con Báez. ¿Sí me hago entender? Ya señor será Sierra. El magistrado, ya será de la Espriella, ya era Macaco, Julián Bolívar, el Macaco sobre todo, Javier Montañez, el que dirá si eso es verdad o es mentira. Yo no sé, eso fue lo que yo escuché. El cierto caso es que a partir de la Corte Constitucional tumbar la sedición, en las autodefensas pasamos a ser delincuentes comunes, quedamos valiendo menos que nada. Como decía mi papá que murió hace 103 años, vale más la mierda de gato que nosotros, no valemos un peso, nada.
ese es el testimonio de el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, quien salpica también ahí a Abelardo de la Espriella, el uribista que en efecto en reiteradas oportunidades ha sido nombrado también por presuntamente tener alianzas o incluso estar del lado presuntamente de paramilitares en nuestro país. Y a esto sí no le hacen eco los medios tradicionales de comunicación, porque esto no ha salido en ningún medio tradicional de que en efecto el abogado uribista Abelardo de la Espriella esté siendo mencionado en este juicio en contra de Uribe. A lo que incluso también le han hecho el quite los medios tradicionales de comunicación es a esto, en donde el mismo Pablo Hernán Sierra además afirma que en efecto Álvaro Uribe Vélez al parecer se olvidó de todas las personas, de todas las fuerzas militares, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que según lo menciona él, lo ayudaron a elegir, lo ayudaron a llegar hasta donde está en este momento. Escuchen. Sin el INRI de paramilitarismo no sería nada, sería un político más, y Uribe no es un político más, Uribe es el más. Entonces resulta que Uribe dejó solo a todo el mundo, porque Uribe se le olvidaron sus escuderos, Uribe se le olvidó las fuerzas militares que trabajaron en la seguridad democrática por él, Uribe se le olvidó las autodefensas que lo elegimos, lo ayudamos a reelegir en primera, segunda vuelta, se le desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorio liberado de guerrilla, y él se inventó la ley de justicia y paz para que contemos la verdad. A hoy la derecha no vale nada en este país. Hoy los beneficios los tiene la izquierda. Es a través del presidente Uribe que vamos a recuperar nuestro estatus político. Mis declaraciones no son con el objetivo de que el presidente Uribe vaya a una cárcel, no. Que se investigue hasta los máximos hechos que yo estoy aquí denunciando, sí, pero el fin no es que si la izquierda tiene beneficios políticos, Timochenko está en el Congreso, ¿por qué no nosotros las autodefensas? Esa es mi lucha. Y esto se consigue a través del expresidente Uribe. De resto, no hay nada. Declaraciones de Pablo Hernán Sierra que sin duda deberían estar en primera plana. Otro ex paramilitar que sigue afirmando que Álvaro Uribe Vélez tuvo vínculos con los paramilitares, que Álvaro Uribe Vélez tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, pero pues ahí sí no aparece Lombana compadeciéndose de estos ex paramilitares, porque observen ustedes esto. Eso también sucedió en medio del juicio, en donde el mismo Lombana le pregunta a este ex paramilitar si él conoció a Álvaro Uribe Vélez, si lo vio en persona, en dónde. El ex paramilitar le empieza a responder, pero Lombana inmediatamente se sale de sus cabales y lo calla. Vean esto. La pregunta concreta es: ¿usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí con 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la segunda vez que lo vi... era candidato a la alcaldía, señor Sierra. Sí, eso cuando eso no había paramilitarismo. Ni él tenía que ver con la... Todavía no habían surgido el bloque Metro. Ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Su señoría, ese... y en el negocio. La defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido, ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales de la doctor, le está respondiendo su pregunta, que si lo conocía personalmente. La pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay que hable. Le da miedo que hable, le dice el ex paramilitar. Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la administración de justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No, yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta.
Le da miedo no solamente a Jaime Lombana, sino también a Álvaro Uribe Vélez, quien allí, mientras este ex paramilitar estaba rindiendo su versión, estaba declarando, Uribe huyó. Pidió que muy a las 10:30 de la mañana pudiera irse, que porque supuestamente tenía compromisos personales. Salió huyendo el señor acusado y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, y que él se fue, pero Jaime Lombana quería censurar lo que decía este ex paramilitar porque él mismo lo dice. Tiene miedo. La defensa de Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, tiene miedo respecto a lo que estos ex paramilitares han testificado. Pues bueno, los leo en los comentarios. Cuéntenos aquí abajito en la cajita de los comentarios primero qué piensan ustedes sobre la mención de este ex paramilitar sobre Abelardo de la Espriella, que no se ha hablado absolutamente nada en los medios tradicionales, muy poco se ve sobre eso, pero pues ha sido mencionado Abelardo de la Espriella, el abogado uribista. Adicionalmente, ¿qué piensan ustedes también del complot de los medios tradicionales de comunicación por querer hacer ver a Álvaro Uribe Vélez como inocente, como que supuestamente no hay garantías para él? Y que no se nos olvide, por favor, la campaña que impulsó además el Partido del Centro Democrático. Garantías para Uribe. Así que los leo a todos a través de los comentarios. No olviden, por favor, seguirnos a través de las redes sociales. No olviden también suscribirse aquí abajito a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, no olviden compartir este video. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.